la clase pasada, también ya les expliqué que cómo instalar, espero que lo hayan instalado ya, ¿no? Cómo instalar el SQL, que no es tan fácil, pero no es tampoco algo tan complicado. Yo les expliqué paso a paso, les grabé los videos, les he enviado, ¿ya? En todo caso, si no pueden instalarlo, ya les he dicho que vayan al instituto y ya les instalo, ¿no? Bien, ya cuando uno abre el SQL, aquí, ¿no? Este es o en todo caso vas a inicio, cuando tú lo instalas, porque su propio, no genera su propio acceso directo. Te vas a inicio y acá lo buscas, ¿no? Por acá genera una carpeta, acá está, ¿ya? Y ahí en esta carpeta hay varios programas y uno de ellos es el SQL, pues, ¿no? Acá está. Trata de colocarlo como acceso directo, ya sea en la barra de tareas, para que lo encuentres más rápido. Bien, al momento de abrir, te pide un nombre de servidor. Al momento de la instalación, nosotros lo habíamos dejado para que salga el nombre por defecto y una autenticación de Windows, ¿no? Sale el nombre de la PC, ahí está, ¿no? Entonces simplemente lo conectamos y ya va a abrirse, ¿no? Ahí está. En SQL hay unas bases de datos que vienen ya por defecto, ¿no? Que son estas de acá. En esta carpetita, uno da clic en el más, ahí están las bases de datos del sistema. Tenemos la master, modeles, MSDB y TempDB, ¿no? Esta es la carpeta base de datos. Normalmente en SQL se trabaja basado en el código de la consulta. Es un lenguaje de programación también, ¿ya? Pero está relacionado a lo que es la base de datos, la administración y tratamiento de una base de datos. Pero de todas maneras, el SQL te da las opciones para que tú puedas generar base de datos y tablas utilizando las opciones, que no es lo recomendado, pero igual tengo que hacerles un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a hacer ahorita una base de datos utilizando las opciones y luego vamos a aprender a hacer la base de datos utilizando el código SQL. Bien, para hacer una base de datos, ¿no? Vas a hacer esto. En la carpeta base de datos, vas a hacer clic derecho y ahí dice nueva base de datos, si es que has instalado el SQL en español. Si lo has instalado en inglés, no, ya va a decir en inglés, database va a ser, ¿no? Entonces, es fácil de guiarse, es la primera opción. Se hace clic ahí, se hace clic ahí y va a abrirse esta ventana. En esta ventana, vamos a hacer clic acá donde dice nombre de la base de datos, vamos a hacer un ejemplo. A ver, vamos a hacer una base de datos llamado, a ver, ¿qué base de datos hacemos? Planilla, ¿no? Para el ejemplo, planilla. Bien. Y en el caso del propietario, vamos a dejarlo ahí como está. Podemos cambiarlo haciendo clic aquí, ¿ya? Tipos de objetos, así, ¿no? Pero lo dejamos como está. Podemos borrar eso también y escribir uno mismo. De ahí vamos a ver cómo, si es que lo cambiamos, porque a veces se genera un error al momento de hacer las relaciones, ¿ya? Pero en este caso lo vamos a dejar ahí. Ahora, ¿dónde se guarda la base de datos? La base de datos se guarda acá, miren. Acá está, dice ruta de acceso, ¿no? Acá está toda la ruta de acceso, carpeta program file, que es archivos de programa, Microsoft SQL,
En la carpeta MSSQL 12.SQL Express, y dentro de la carpeta MSSQL, dentro de la carpeta Data. Es bastante amplia la ruta donde se guarda por defecto una base de datos de SQL. Ya, esta es la ruta. A ver. Ahora, si me preguntas, profesor, ¿lo podemos cambiar? Sí, lo podemos cambiar. ¿Ya? Tú haces clic acá en este botón, me dice aceptamos y ya te va a llevar. ¿Ya? No es recomendado, pero sí se puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, lo voy a guardar en D, dentro de una carpeta. A ver si estuviera por acá una carpetita. Dentro de la carpeta ISET lo voy a guardar. ¿Ya? Ahí tengo una carpeta llamada ISET. Podríamos haber creado primero la carpeta, o primero voy a crear la carpeta, ¿ya? Voy a entrar acá a mi explorador de archivos, voy a entrar a D y voy a crear una carpeta llamada SQL, ¿ya? Para tenerlo ahí todo registrado. SQL, ya está. Ya está creada la carpeta, ¿ya? Entonces ahí voy a guardar esta base de datos. Mm, ya. Bien, ahora sí. Entonces repito, esta es la ruta que se guarda por defecto. Es una ruta larga, ¿no? A ver, vamos a buscar la ruta. La ruta sería archivos de programa que está en C, aquí, archivos de programa. Luego Microsoft SQL Server, que es esta de acá, esta carpeta, ¿no? Microsoft SQL Server. Luego dice MS SQL 12.SQL Express, aquí sería. Hay dos, hay un MSRS, ¿no? Pero en este caso es mm, MSSQL, ¿no? MSSQL. Entonces sería acá, MSSQL 12.SQL Express. Y en la carpeta MSQL, en la carpeta Data, me parece que es la última, ¿no? Vamos a ver, vamos a confirmar acá. Vamos a crear nuevamente. A ver, acá. Carpeta Data, ahí está, ¿no? Data. Ahí, jóvenes, se va a almacenar, acá está, ¿no? Miren, inclusive no tiene permisos, dice, ¿no? Y ahí está, mira, a ver. Ahí están todas las bases de datos creadas por defecto en el momento de instalación. Y acá es donde se va a guardar todas las bases de datos por defecto, si que no, tú no cambias la ruta, ya sea por código o ya sea por eh, manualmente, ¿no? Por medio de los comandos. Bien, entonces ahora sí voy a crear la base de datos. Ya sabemos dónde está la ruta. Repito, clic derecho sobre la carpeta base de datos, nueva base de datos. Listo, le colocamos un nombre. Vamos a trabajar con una base de datos planilla. Bien. Em, por acá, entonces ya les expliqué la ruta, pero podemos cambiarlo. Hacemos clic en estos botoncitos, acepto y voy a guardarlo en D en la carpeta SQL. Podemos cambiarlo. Ahí está. Acepto. Son dos archivos que genera la base de datos, el archivo físico y el archivo lógico. El log es este aquí, el canía log que se genera, ¿ya? Ese también debes cambiarle la ruta. La base de datos genera dos archivos, dos tipos de archivos. Entonces acá le generamos la ruta. SQL aceptamos. Ojo, no es necesario cambiarle la ruta. Podemos dejar que se guarde en el lugar por defecto, ¿no? Solo que estoy explicándoles que sí se puede cambiar en un lugar específico, modifica la ruta donde se va a guardar la base de datos. Listo, una vez que has guardado, que has generado la ruta, vas a aceptar, ¿verdad?
Repito, estoy creando la base de datos, ¿ya? Base de datos. Aceptamos, no voy a decir clic en agregar, ahí no, en aceptar. Y listo, jóvenes, ahí va a generar la base de datos. Profesor, ¿dónde está la base de datos? La base de datos está acá. Ahí está, mira, ¿ven? Ya apareció. Y acá, mira, si me voy a buscarla dónde está, recuerda que lo había guardado en D, en la tabla, perdón, en la carpeta SQL, y ahí está, mira, ¿ven? Son dos archivos que se generan, ¿ya? Son dos archivos que se generan. Ahí está la base de datos. Es bastante segura estas bases de datos. Ahora, ¿cómo se hacen las tablas? Una vez creada la base de datos, se generan las tablas, ¿no? Las estructuras de las tablas. Entonces tú abres aquí, para poder ver la base de datos, tú abres aquí en el más, ahí vas a encontrar tu base de datos, vas a abrir en el más y vas a encontrar varias carpetas que generan la base de datos. Bien, acá dice tablas, mira, tablas. Entonces acá tú vas a hacer clic derecho, tabla, y listo, ¿verdad? Entonces ahí comenzamos a estructurar la base, la tabla, ¿no? Empezamos primero con el código. Siempre es así, como les digo, es bastante parecido a Access. Tu conocimiento de Access acá también tienes que aplicar. Vamos a empezar con cop empleado. Cop empleado. Nos vamos a empezar con áreas, ¿ya? Entonces, cop área. El tipo de datos no son diferentes, ya porque todos los lenguajes o administradores de base de datos tienen tipos de datos. Acá está normalmente en inglés, ¿ya? Acá están todos los tipos de datos, mira, ve. Ahí están todos los tipos de datos. Vamos a hacer el curso un poquito más dinámico en el sentido de que voy a generar algunas preguntas en Classroom para que ustedes puedan responder e investigar, ¿ya? Y aparte de los archivos que les voy a, me tienen que ustedes enviar para poder colocar sus notas. En el caso de Access, hay muchos que no me han enviado sus trabajos. Yo no sé, como vuelvo a repetir, ya después vamos a ver, ¿no? Cómo solucionar eso, porque tampoco se debe permitir que no envíen sus trabajos. Uno los revisa, los que van llegando, pero hay varios que no han enviado sus trabajos. No lo envían por flojera o no lo envían porque no entienden nada, no sé, porque yo siempre les digo, pregunten, pregunten, nunca me preguntan nada, será porque ya lo saben, digo yo, ¿no? Entonces traten por favor de, eh, sí, ya lo enviaste, ya, pero solo los que no han enviado, ¿ya? Por favor, pónganse las pilas en Access, ahí están los videos, todos, hagan sus bases de datos y me lo envían, por lo menos un avance, algo, ¿ya? Bien, entonces aquí en SQL también hay varios tipos de bases de datos. Por ejemplo, voy a utilizar en el caso del código, voy a utilizar INT. INT es integer, entero, o en Access sería el numérico, ¿ya? Acá no hay autonumérico, aunque sí se puede, ¿ya? Eso ya lo vamos a hacer después. Sí se puede utilizar una instrucción que te permite generar eh, mm, códigos automáticamente, ¿ah? El Access es un poquito más sofisticado, no sofisticado, sino más programado para hacerlo más fácil. En cambio, si el SQL Server no es así, ¿ya? No es tanto así.
No es tan programado para poder hacerlo más fácil, ¿no? Es un poquito más rústico, se podría decir, pero a la vez avanzado. ¿Bien? Bueno, vamos a hacerlo con el tipo de dato INT. INT. INT significa integer. Ahora, si, como ustedes deben saber, siempre el primer campo es el campo principal, el campo único, que solo lo debe, no se debe repetir, ¿no? Si tú le das a un registro el número uno, ese código uno no puede volverse a repetir en otro registro y tampoco no te lo va a permitir el administrador de base de datos cuando ya le coloques la llave principal. En el caso de SQL, para colocarle la llave principal, le haces clic acá al campo y acá hay un botoncito, un comando que dice establecer clave principal, dice, mira, establecer clave principal, acá está, ve. Le hacemos clic ahí y ya va a tener la llavecita, ¿no? Entonces estás definiendo que va a ser la clave principal o el campo único. Ahora, al lado derecho, esta opción ya se desactivó. Mira, si yo le quito la llave, esta opción se activa. ¿Por qué? Porque como no es llave principal, puede permitir valores nulos, se llama esto, ¿no? Permitir valores nulos, o sea, puedes dejarlo en blanco, ¿ya? Eso es lo que hace esta opción. Cuando está activado, le estás diciendo que puedes dejarlo en blanco, ¿no? Eh, y no va a haber ningún problema. Pero cuando colocas la llavecita, automáticamente se va a desactivar. ¿Por qué? Porque los campos principales o la llave principal no tiene que quedar vacío, tiene que tener un campo sí o sí. ¿Bien? Entonces colocamos acá code carrera, ¿ya? Code carrera, carrera. Así. Carrera. Code carrera. No, code área era, ¿no? Code área. Code área. Vamos haciendo planilla. Listo, code área. Ahora sí, nos pasamos al siguiente campo y vamos a colocar non área. En este caso vamos a utilizar el bar chart. Bar chart significa que podemos utilizar una cierta cantidad de caracteres, ¿no? El bar chart está por acá. Puede ser también nchar. Nchar es un número char exacto. Cuando tú necesites ingresar datos exactos, puedes utilizar el nchar. Ya lo vamos a utilizar en algún momento. Pero en este caso vamos a utilizar el bar char. Bar char, ¿ya? Y entre el paréntesis, tú colocas la cantidad de caracteres que va a permitir guardar este campo, ¿no? En el caso del nombre área, vamos a dejarle 60, ¿ya? Ahora, si tú quieres que este campo sea obligatorio, ¿se acuerdan que en Access había una propiedad que se llamaba este requerido? Y nosotros le decíamos sí, requerido sí, lo cambiamos. Eso significa que estábamos obligando al usuario a que ingrese el dato. No podía dejarlo en blanco. Bueno, en este caso en Access es acá. Si lo dejamos activado, estamos diciéndole que sí, podemos dejar en blanco este campo. Pero si tú lo desactivas, estás diciéndole que debemos ingresar un dato sí o sí. ¿Ve? Es como la propiedad requerido en Access. Bien, vamos por a ver, code área, non área, observación. En caso de observación, vamos a colocar igual un bar chart
pero de 250, ¿no? Bien, y acá en este caso sí vamos a dejarlo activado. Em, lo dejamos activado para dejarlo vacío si es que queremos, ¿no? Y ya está, jóvenes. Ya tenemos nuestra primera tablita en SQL. Recuerden que estoy generándolo utilizando las opciones, pero el objetivo no es utilizando las opciones, sino em, creándolas, pero utilizando el código SQL. Bien, los voy a guardar. Te sale donde vas a colocar el nombre. Voy a colocar esto se llama áreas, ¿no? Y voy a aceptar. Y listo, lo cerramos. Si tú quieres modificar la tabla, ¿ya? Si tú quieres modificar la tabla, tienes que ingresar a la carpeta tablas y ahí va a estar la base de datos, perdón, la tabla creada, mira. ¿Ya? Ahí está, mira. Entras a la carpeta tablas de la base de datos planillas, no te vayas a confundir, ¿no? No vayas a estar en otra base de datos tratando de buscar por acá la tabla y acá es otra base de datos. Tienes que buscar la base de datos planilla, abrir tablas y ahí crear la tabla y ahí va a aparecer la tabla, ¿no? Ahora, si nosotros queremos modificar la tabla en algún momento, ¿no? De repente agregarle un campo, cambiarle el nombre del campo, tú haces clic derecho, diseño. Diseño es el que tenemos que entrar, ¿verdad? Clic derecho, diseño. Diseño. Hacemos clic ahí y acá ya podemos modificar la estructura de la tabla. Va a llegar un momento en el cual no te lo va a permitir guardar ni modificarlo, ¿ya? De ahí te enseño la opción que debemos desactivar para que esto se pueda hacer. Lo que pasa es que el SQL es así, es un poquito más restringido, ¿ya? Es más seguro, restringido, utiliza varios elementos de seguridad, ¿no? Por eso es que hace esas cositas que se nos pueden ir presentando. Bien, vuelvo a repetir, si tú quieres modificar, clic derecho, diseño, y acá modificamos, eh, por ejemplo, ¿no? N empleados, vamos a colocar acá, N empleados, o sea, números de empleados. Vamos a modificarlo, N empleados. Y vamos a colocarle, como es un número, INT. INT. Ahí está. ¿Listo? Vamos a dejarlo que podemos dejarlo en blanco. Esto también se puede arrastrar. Tú le haces clic y otro clic lo arrastras y lo podemos ir modificando, mira. ¿Va? Y lo podemos ir modificando. Ya está. Eso es, ¿no? Lo podemos ir modificando. Bien. eh, Ahora, al momento de guardar, vamos a ver si nos permite. Miren, sale, no se permite guardar los cambios que ha realizado, requieren que se quiten y vuelvan a crear las siguientes tablas. Quizá ha realizado cambios en una tabla que no se puede volver a crear o ha habilitado la opción impedir guardar cambios que requieren valores de crear tablas. ¿Eh? No te deja, por más que digas acá guardar archivo de texto, no te va a dejar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer para que lo permita? Tenemos que quitar una opción, tenemos que quitar una opción que permita eh, hacer eso, ¿no? La opción se encuentra acá, herramientas, opciones, anoten en su cuaderno porque esto se les va a presentar, que no te va a permitir modificarlo, ¿no?
porque tiene varias opciones de restricciones este programa. Entonces tú tienes que, al momento de querer modificar y no te permite guardar, te tienes que ir a desactivar una opción que está acá. Herramientas, opciones, y acá en lo que es, a ver, vamos a diseñadores, acá está. Diseñadores, ¿verdad? Herramientas, opciones, diseñadores. Y luego desactivas esta opción que dice impedir guardar cambios que requieren volver a crear tablas. Esa opción es la que está activada por defecto y no nos permite hacer los cambios. Entonces tú lo desactivas y aceptas. A partir de ahí, jóvenes, ya nos va a permitir guardar. Miren, vamos a guardar y ya lo guardo. ¿Ven? Ya guardó el cambio y lo cerramos. Si quieres verificar que está el cambio guardado, nuevamente clic derecho, diseño, y ahí tenemos, ¿no? Ya está modificado. ¿Bien? Ahora, esto de aquí les voy a enviar en captura para que ustedes también vayan haciendo. A ver dónde está acá, ¿no? Voy a enviarles acá y listo. Ahí está, ¿ya? Para que ustedes lo vayan haciendo, ahí están los campos. Bien, entonces. Vamos ahora a crear una segunda tabla. Clic derecho. Perdón, vamos a ingresar los registros. ¿Cómo se ingresan registros en SQL? Le vas a hacer clic derecho en la tabla creada y acá dice editar las primeras 200 filas. ¿Ya? Esa es la opción que te va a permitir ingresar registros a la tabla. Eh, Cuando ya lo hagamos mediante código, ya vamos a poder ingresar más de 200, ¿no? Aunque en los ejemplos no se puede porque son demasiados. Pero acá está la opción, editar las primeras 200. Dice, ¿ah? Hacemos clic ahí y ahí te va a llevar al entorno donde uno va a poder colocar registrar, pues ya no, empezamos uno, non área, vamos a poner ahí eh, contabilidad, contabilidad, número de empleados, 8, observación lo dejo en blanco, ¿eh? Nos vamos 2, administración, número de empleados 15, y así vamos haciendo varias áreas, sistemas, número de empleados 4, ventas o producción, número de empleados 50, ventas, número de empleados 20, ya está. Suficiente, tenemos 5 registros, ¿no? 5 registros. Entonces, los registros por defecto se guardan solos, no es necesario que guardes. Mira, yo lo cierro, ya está, esto también voy a cerrar. Y si quieres volver a ingresar y seguir registrando más, nuevamente haces clic derecho, editar las primeras 200 y sale, ¿no? Ahí está, a ver, y ahí sale. Bien, entonces, em, de esa manera vas a registrar. Ya te mandé la captura de la primera tabla para que tú vayas haciendo. Pon de tu parte, trata de instalar tu SQL si es que no lo has hecho todavía. Ya te he ayudado, la clase pasada fue exclusivamente
la explicación de cómo instalar el SQL descargándolo de internet, ¿verdad? Porque es gratuito. Esta versión es gratuita. Entonces podemos utilizarlo, simplemente hay que saberlo instalar. Bien, esto ya sabemos entonces, al regreso vamos a hacer la segunda tabla, ¿verdad? La segunda tabla de esta base de datos llamada planilla. Vamos a hacer la segunda tabla. Lo voy a hacer nuevamente, lo voy a hacer nuevamente utilizando las opciones y la tercera tabla ya lo voy a hacer con código, ¿ya? Con código. Bien, jóvenes, por favor, como siempre les digo, más participación en sus cursos para que ustedes puedan ser profesionales, pues, con conocimiento, no profesionales que no saben nada, ¿no? Entonces, más concentración, más responsabilidad en los cursos que se vienen. Cualquier pregunta que tengas que hacer, ya lo haces en la segunda reunión, ¿no? Regresamos en breve. Vayan avanzando con esta primera tabla, traten de instalar su SQL si es que lo han tenido casi una semana completita para poderlo hacer. Caso contrario, avísenme, ya yo les ayudo. Vía aún con TeamWeaver también les puedo ayudar en las mañanas. ¿Ya? Bien, regresamos en breve. Apenas les paso el link, por favor, nos conectamos.